O sea, hasta que tú conoces la infancia de tus padres, es entonces que tú empiezas a perdonarlos. ¿Qué dije? El día que yo conocí al papá de mi papá, a mi abuelo, y lo digo con todo respeto, agradecí que no fui hijo de mi abuelo. Y llegué a la conclusión que era un milagro la calidad humana que quedó de ese niño a quien le hizo falta a su padre, refiriéndome yo a mi papá. Y en lugar de sentir un reclamo, sentí compasión por mi padre. De hecho, vamos a hacer aquí una aclaración. Si tú tienes 3 hijos, los padres biológicos, eres el padre biológico de los 3 hijos, pero el padre que le tocó al primer hijo no es el padre que le tocó al tercero. Porque nos ha tocado a nosotros reconocer que la paternidad se aprende con los hijos. Y como la paternidad se aprende con los hijos, necesitamos relacionarnos con ellos. Número 1, dispuestos a perdonarlos, por supuesto, porque estamos practicando con ellos. Número 2, dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos, por supuesto, porque estamos en un ensayo de prueba y error. Y número 3, dispuestos a pedirles perdón a ellos. No hay nada que haga más grande a un padre que cuando papá le pide perdón a su hijo. Con esto vamos a elaborar más en relación a ¿qué haremos con aquellas heridas que traemos desde la infancia? El tema de hoy, de mañana en la mañana y de mañana en la noche, nos ayudará a ver algunas terapias que son legítimas, que están, se desprenden en su principio de la palabra de Dios. Como el maestro entre nosotros es el Espíritu Santo, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y le pedimos a Él que Él nos dirija en este momento? Vamos a orar. Es por esta razón, nuestro querido Dios, que inclinamos nuestros rostros delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia reunida acá en esta noche, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, pido al Padre que de su gloriosa riqueza le conceda a cada uno de los aquí reunidos interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, y que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Oh Señor, pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Amén. Y ahora te pido que la gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios aquí en la iglesia, en nuestra familia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. 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 Alguien podría pensar, y sería una pregunta legítima: reconocemos que
no es cómodo ir al baúl de los recuerdos y empezar a revolver recuerdos que nos causaron dolor. Esa es una experiencia, y vamos a usar esta palabra, que retraumatiza a la persona. Es decir, la hace volver a experimentar esa sensación dolorosa que ya ocurrió. Entonces, ¿acaso la Biblia no dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas? Y entonces, si la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, ¿por qué hacer que la gente recoja lo que ya quedó en el pasado? Se supone que deberíamos de mirar hacia el futuro, con una mirada de esperanza, etc. Una de las cosas que hemos compartido en estas noches es que las experiencias de la infancia van a moldear nuestra personalidad en la vida adulta. Decíamos que a semejanza de un automóvil, en el corazón de una persona tenemos el líquido de la aceptación. En el auto hay agua. En el corazón de una persona también hay para el líquido de la aprobación. En el auto hay líquido de gasolina. En el corazón de la persona la necesidad de afirmación. Los motores ocupan aceite. La persona también ocupa atención desde la infancia. Los motores ocupan, por ejemplo, el líquido de la transmisión, y las personas necesitamos afecto. Pero si una persona no recibió aceptación, aprobación si no recibió aceptación en la infancia, va a desarrollar una personalidad desconfiada en la vida adulta. Porque inconscientemente, acordémonos de esto, una persona adulta sí tiene su mente racional desarrollada y su mente emocional también. Pero un niño no tiene la mente racional, y aquí en lo que nosotros tenemos detrás de la frente está la mente racional, y ahí están 5 funciones vitales. Aquí está la conciencia, aquí está la fuerza de voluntad, aquí está el dominio propio, y aquí están los valores morales de la persona. Es decir, aquí es donde la persona toma decisiones para discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando usted tiene a un niño de 5 años, que él escucha que sus padres están gritando, la mamá se defiende con lo que encontró en la cocina, el papá traía una botella en la mano, se la aventó a ella, le partió la frente, el niño observa eso. Nosotros no le podemos decir al niño, mijo, aquí no ha pasado nada, olvídenlo. Porque vamos a recordar esto, en la mente emocional que está en el centro, el cerebro va a grabar los recuerdos que están asociados con emociones. Y esos recuerdos quedan grabados en la mente. ¿Qué sucede? Que más tarde en la vida adulta, estos recuerdos que no han sido sanados bloquean la salud, el bienestar de la persona. En unas reuniones como estas se estaba hablando acerca de la salud emocional, y como tiene que ver con recuerdos, se presentó una cajita de fresas y se le preguntó al auditorio, a ver, ¿con qué asocian las fresas?
Por allá una mano se levantó y dijo que la asociaba con un batido de fresa. Otra mano por allá que la asociaba con helado de fresa. Otra mano por allá con pasteles de fresa. Y transcurrió la reunión. Cuando terminó, ellos observaron que atrás del auditorio había una señora ya ancianita, que cuando se presentaron las fresas, ella lloró a mares. Entonces se le preguntó a ella qué era lo que había sucedido. Y ella compartió la historia. Cuando ella tenía unos 9 años, sus padres en la época de verano la llevaban a la cosecha de fresas. Y ella recogía sus fresas en el surco, las ponía en un recipiente, después iba a la bodega, como todos los trabajadores, pesaban y le pagaban. Esa tarde ella se concentró tanto en su surco que cuando se dio cuenta y levantó la mirada, por favor, no había. Muchas gracias, Félix, eres muy amable. Entonces encontró ella que no había nadie más de los trabajadores. Así que inmediatamente, un poco atemorizada, se fue a la bodega, al gran galpón, y ahí estaba el encargado. Cuando ella se inclinó, solamente vio una sombra adulta, inmensa, gigantesca detrás de ella. El resto que ella recuerda es que fue sometida a vejámenes, fue ultrajada y perdió su inocencia. Wow. En su mente, decir fresas es lo peor. La pregunta es, ¿le da Dios importancia a los recuerdos? Alguien puede decir, depende. Esa es una respuesta olímpica, porque no es ni gallo ni gallina. Pero vean ustedes que Dios toma en serio lo que se convierte en un recuerdo. Dios no juega con eso. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Deuteronomio 6, 5 y 7. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. La pregunta es otra vez, ¿le da Dios importancia a la memoria? Es decir, en la mente de un niño, y se le pueden sembrar semillas positivas porque hay certeza que los recuerdos que están asociados con emociones son recuerdos que se enraizan en la mente emocional, que se llama la amígdala. No son las amígdalas de aquí, sino es así, tiene el mismo nombre. La amígdala es la mente emocional con que Dios nos creó a los seres humanos. Y esto puede tener otras implicaciones. Por ejemplo, fui invitado para ayudar a una pareja y ellos tenían un desencuentro, un desacuerdo no pequeño en relación a lo que pasaba en la intimidad entre ellos como esposos. Él le reclamaba de que ella no cooperaba y ella le decía, soy tu mujer, ya, hazlo, haz lo que vas a hacer y termina. Y la impaciencia de él era de que ella era rígida, era fría, era indiferente. Hemos dicho en las noches anteriores que
hasta que tú descubres las heridas de tu pareja, es que empieza la verdadera intimidad en la relación. Mientras tú no conozcas la infancia de tu pareja y las heridas de tu pareja, no va a haber intimidad en la relación. Y no estoy hablando de intimidad debajo de las sábanas, estoy hablando de algo mucho más profundo. Y bueno, ellos reclamaban y él traía al pastor para que el pastor convenciera a la esposa de que así no es como se hace. Pero la Biblia nos está diciendo algo aquí. Escuchen bien. ¿Por qué la Biblia le da la importancia? Porque esos recuerdos, cuando vienen los estímulos, producen sensación. El estímulo de la caja de fresas entra a los ojos de la ancianita y activan los recuerdos que ella trae desde la infancia, y las sensaciones que le provocaron fueron placenteras o dolorosas. Dolorosas. Entonces, inmediatamente surge la pregunta. ¿Alguna vez tú le has platicado a él algo que ha sucedido en tu experiencia, en la infancia, algo que te lastimó, te dañó, que para ti, sí, dice, para mí la experiencia de la intimidad sexual es horrible? Yo no sé quién inventó eso. Yo no soporto. Yo ya nacieron los hijos, son 2, pero yo no quiero saber de eso más. Él porque insiste, yo no me lo puedo quitar de encima. Pero ella se encontró en condiciones tan frágiles que ella dijo, yo ya le conté a él. Así que ella reconstruyó la historia. Que cuando ella era una niña, sus padres, en buen gesto hospitalario, hospedaban al médico que venía al municipio a abrir el centro de salud en el rancho, en el pueblo, y en las noches, cuando los padres dormían, él abusaba sexualmente de la niña. En la mente de la niña hay un recuerdo. Mientras ese recuerdo no esté sanado, cada vez que el marido se desnudaba, ese era el estímulo físico, o la tocaba, ese era el estímulo físico, entraba directamente a su mente emocional y le apretaba en los recuerdos que no estaban sanados, y eso le producía sensaciones, en lugar de ser placenteras, sensaciones como negativas, dolorosas. Ven ustedes que lo que la Biblia me está diciendo aquí es en positivo. Le enseñamos a un niño recuerdos de la palabra de Dios. En algún momento en su vida adulta él va a encontrar estímulos, y esos estímulos le van a producir sensaciones. Puede ser, miren qué lindo, y felicitamos a nuestro hermano. Él y su niña cantaron. Esos recuerdos en algún momento en la vida adulta ya quedan allí, y cuando entren estímulos externos asociados a esos recuerdos, van a venir sensaciones positivas. Ahora, pero nadie escogió aquí los recuerdos que iba a atesorar desde su infancia. Ninguno de nosotros nos preguntaron si queríamos tener recuerdos positivos o negativos, ¿verdad que no? Pero ¿qué pasa? En la vida adulta terminamos siendo definidos por esos recuerdos que nosotros tenemos. Cuéntame 3 de tus memorias tempranas de la infancia y te diré qué pesa sobre tus hombros y qué te mueve a seguir adelante, qué preocupaciones hacen que pierdas el sueño y qué te mantiene con el ánimo en alto. Me ha tocado impartir conferencias solo a hombres. Y es doloroso escuchar a un hombre de 50 años con lágrimas en los ojos que te diga, estoy sufriendo de disfunción eréctil y mi mujer se burla de mí en la cama, me dice que no sirvo.
¿Cómo hago? Y entonces él, con lágrimas en los ojos, dice: cuando yo era un niño, y te cuenta que fue abusado sexualmente. ¿Ven ustedes por qué la Biblia tiene un plan para restaurarnos de manera que experimentemos la sanidad? Porque si hay alguien que sabe sanar el corazón roto, es Dios. Amén. Pero humanamente nosotros no soportamos, o sea, es decir, no acostumbramos en nuestra cultura a llevarnos bien con nuestros recuerdos dolorosos. Es decir, vaya, es que si es doloroso pensamos que es malo y que es mejor ni tocarlo, que no se diga, como lo dijo un poeta y un pensador. Y es que cuando uno sacude el cajón de los recuerdos, son los recuerdos los que terminan sacudiéndolo a uno. No, de eso ni hable, cállese, cambie de tema. Pero si la Biblia me está diciendo a mí que hay recuerdos, y eso tiene que ver con el pasado, lo que la Biblia me está diciendo es que los recuerdos de mi pasado no son mis enemigos. De la misma manera como la mariposa aceptó ese proceso de su pasado, de alguna manera esa historia que hemos venido arrastrando desde el pasado forma parte de nuestro presente. Y hasta que tú regreses a tu infancia y tú recojas a tu niño herido, es entonces que tú estás en condiciones de llevarte bien con el niño herido de tu pareja. Tú podrías divorciarte hoy, casarte en 2 semanas, pero las maletas que tú traes las vas a llevar a la otra relación. Las heridas que tú traes las vas a llevar a la otra relación. Sea que tú estés solo o acompañado, mereces llevarte bien con tu pasado. Pero aquí estamos hablando de 2 golpes distintos. ¿Okay? Por un lado está el golpe puntual, lo que sucedió en la infancia. Y por el otro lado estamos hablando, aquel fue el hecho puntual, histórico. Y el otro golpe es el pensamiento que queda en relación a eso, las emociones asociadas en relación a ese recuerdo. Los 2 golpes. Un golpe activa el dolor, que es el primero, y este produce un desgarro, y el otro golpe es el segundo, y es humilla a la persona porque es un golpe en un presente continuo. La señora no puede ver fresas porque cada vez que las ve la asocia su inconsciente con la experiencia traumática que tuvo. Pero hay algo que es sobresaliente. Dios te ha dotado a ti como ser humano con la capacidad de poner cara de piedra al enfrentar los recuerdos más dolorosos posibles. Y parece que esta metáfora es como un exceso de mi parte haberla dicho, pero no, la Biblia lo dice. Dice la Biblia: pero el Señor Dios es mi ayuda. Por eso no sentía los insultos. Por eso endurecí mi cara como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. O sea, yo no puedo solo ir a revolver mi pasado. Hemos aprendido en estas noches aquí, por ejemplo, la terapia basada en el Salmo 22. Dios es el único que puede ayudarnos a volver a ver las páginas de nuestro pasado con una resistencia que podemos nosotros cobrar fortaleza de donde no tenemos. Porque Dios puede darnos lo que dice el pasaje bíblico, su ayuda para no sentir eso que sucedió. Llegará un momento en que el recuerdo, y ojo con lo que voy a decir,
El recuerdo es imborrable, pero necesitamos despojar al recuerdo de su capacidad de causarnos dolor. ¿Qué dije? El recuerdo es imborrable, pero necesitamos asegurarnos que el recuerdo ya no nos produzca ¿qué? Dolor. Cuando estamos hablando de esos recuerdos, otra vez, estamos hablando que hay dos procesos que van paralelos, acompañados. ¿Cuáles son los dos procesos? El de la memoria y el pensamiento continuo. Cuando hablamos de la memoria, esto es una cicatrización lenta. O sea, no hemos pretendido vender la idea que, y con todo el respeto, yo soy cristiano, creo en la palabra de Dios y creo en sus promesas. Hay sanidades emocionales que pueden ocurrir con el chasquido de un dedo. Pero hay otros procesos que son más lentos. Y no quiere decir que no había fe y tampoco quiere decir que falló. No, cada persona es única y el proceso de cada persona debe ser respetado. No podemos poner a todo el mundo adentro de una sola medida. No podemos hacer eso. Y número dos, el mismo pensamiento asociado con esa memoria, necesitamos asignarle un nuevo significado. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que Dios nos ha dotado con esa capacidad para sobreponernos y entrar en un proceso de sanidad de nuestro interior. Hoy vamos a ver esto. Ahora, el fin del maltrato no es el fin del problema. Ustedes ven, la señora casada con su esposo, ya el maltratador, quien abusó de ella en su infancia, ya no está. Pero eso no resolvió el problema. No porque el patito feo haya encontrado una familia cisne se acabó todo. La herida está escrita en su historia, está grabada en su memoria. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Lamentarme a diario o tratar de vengarme o aprender a vivir otra vida, la de los cisnes? ¿Qué voy a hacer? Amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y creemos que la Biblia es inspirada por Dios porque Dios sabe llevarse con el dolor y la tragedia humana. Porque Dios sabe relacionarse con seres frágiles como nosotros. Por eso leemos en la palabra de Dios esta promesa. Aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Amén. Encontré una entrevista que le hicieron a una neurocientífica del estado de California. Y ella comparte un experimento que se hizo con chimpancés, con monos, con changos, en el que se confirma cómo Dios ha creado a la criatura con la capacidad para recuperarse después de los traumas. Porque no es la idea que nosotros exaltemos convertirnos en víctimas. No es la idea. Dios quiere sacarnos de eso. Dios quiere restaurarnos. Veamos juntos la siguiente entrevista. Tenemos audio, ¿verdad? Sí, sí. Eran las neuronas que controlaban
Algo tan pequeño como eso, con semejantes consecuencias en tan solo 2 semanas. Sucede algo en el entorno, algún acontecimiento. Sufrimos algún trauma o perdemos una extremidad o nos pasa algo malo. O incluso nos sucede algo bueno. Y el cerebro reasigna las células cerebrales. No nacemos sabiendo tocar el piano. Exacto, y lo adquirido realmente puede afectar a lo innato. Lo adquirido se plasma en los circuitos cerebrales. Increíble, ¿no? El debate sobre lo innato y lo adquirido está por tanto muerto. Lo innato y lo adquirido son en realidad lo mismo. Toda la conducta procede del cerebro y el entorno, los cambios en lo adquirido, se codifican en realidad en las células del cerebro. En otras palabras, en este experimento despojaban al animal de su dedo índice y por medio de la investigación se rastreaba que las células asignadas al dedo índice, el cerebro las reasignaba esas funciones al dedo corazón, al del centro. O sea, lo que la ciencia me está diciendo es: Dios creó a las criaturas con la capacidad de superar los traumas. Y estamos hablando de la amputación de un dedo. Y de esto hay ejemplos. El siguiente ejemplo es uno de ellos. Por favor, Félix, habla. La silla está cómoda. بدأت ألعب تنس طاولة بعد الحادثة ب3 سنين. بدأت أمسك المضرب تحت دراعي وفشلت، وبعد كده حاولت فمسكت المضرب ببقي وبدأت أعدي الكورة. بس بعد الحادثة 3 سنين في 86. أحسن حاجة حققتها في حياتي كلها عامة الجواز. في مجال تنس الطاولة كل ماتش أنا بكسبه بحس إن أنا يعني بحقق، وإن شاء الله أنا جوايا أمل إن شاء الله أنا أفضل من كده وأحسن من كده إن شاء الله. ومفيش حاجة اسمها مستحيل، يعني بتمنى إن أنا أكون في يوم من الأيام بطل العالم في الكلاس بتاعي. ¿Por qué aprendió a dominar este deporte? Porque Dios ha dotado al ser humano, al cerebro del ser humano, con la capacidad para restaurarse y superar los traumas de la vida. Desde luego, desde su infancia, sus padres le enseñaron que él podía creer en sí mismo. Porque lo que el ser humano cree, crea. Por ejemplo, si papá lleva a su hijo a practicar deporte y el papá le dice: mi hijo, así como yo lo veo que usted no practica en la casa, usted se va a caer varias veces porque usted no practica. Lo que el papá quiere decirle a su hijo realmente es que le hace falta practicar más, ¿de acuerdo? Pero el papá ha elegido una profecía, y la profecía es catastrófica. Le está diciendo: vas a entrar al campo y vas a caerte.
Y el hijo entra al campo y el hijo se queda. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque el hijo ama a su papá y quiere cumplir las profecías que su papá le puso en la cabeza. Acuérdense, un niño no tiene su mente racional desarrollada como para decirle: tú estás loco, tú no deberías de estar hablándome a mí así, porque estoy por entrar al campo y no me favorece el vocabulario que estás usando. Pero otra vez, estamos hablando de un niño que no tiene su mente racional suficientemente desarrollada para discriminar con qué pensamientos se va a quedar y qué pensamientos va a escoger él. El gran problema es, cuando hablamos acerca de estos temas, es que muchas veces optamos por el pacto del silencio. El pacto del silencio es: esto queda entre nosotros, que no se sepa, aquí no ha pasado nada, hay que olvidarlo, etc. Pero acuérdate de algo: lo que tú niegas te esclaviza, lo que tú aceptas te libera. Y si hay algo que Dios quiere es liberarnos. Humanamente tú podrías sentir que esa decisión que tomó tu jefe o la chava que te dio la espalda, tú podrías pensar: mi vida se arruinó. Sin embargo, acuérdate, tú has sido creado con la capacidad para sobreponerte a ese golpe que sufriste. Eso es lo que estamos aprendiendo. Pero recalquemos, hay peligros cuando nosotros asumimos el pacto de silencio como este. Mi mamá tuvo una hija cuando era muy jovencita. En esa época era algo vergonzoso. Entonces mis abuelos la adoptaron como suya. Y mi mamá siempre le dijo hermana y yo siempre le dije tía. Qué feo debe haber sido tener una hija, no verla crecer, ni poder decirle nada, ni abrazarla y callarnos todo. Es feo eso. Y vean ustedes, hay un pacto de silencio. El gran problema con las heridas, esos recuerdos que tenemos, y quién no los tiene, lo que crea más dolor a nuestras heridas emocionales no es que sean invisibles, es vivir como que si nunca pasó nada. Y es mejor que yo venga a Cristo y le destape mi historia. No porque Él la desconozca, es porque en el momento en que yo adopto el relato, en ese momento me reconcilio con mi herida y no soy mi propio enemigo. Y empiezo a experimentar una armonía con las páginas de mi propia historia. De lo contrario, tengamos presentes las palabras que dijo el poeta Pablo Neruda: algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Es que esto sucede como con un balón de voleibol. Cuando tú tomas ese balón y lo hundes en una piscina, en un depositorio de agua, por mucho que tú lo hundas, eso va a agarrar fuerza y va a salir con más y mayor impulso. Con los recuerdos pasa exactamente lo mismo. No hables de eso, lo que tú estás diciendo es: lo estoy hundiendo más. Tú podrías ver que tal vez la persona que tú amas está practicando un hábito que le produce daño. Podría ser una bebida alcohólica, podría ser el tabaco, podría ser, o cualquier otra sustancia que le ayude a sobrevivir, porque hay algo que sufrió la persona
y está tratando de anestesiar su dolor. Y ustedes saben que hay formas legales para anestesiar el dolor. Y ustedes pueden hacer la prueba o han conocido casos de personas que cuando están en estado alcohólico lloran, confiesan, se postran, se arrodillan, piden perdón a todo el mundo. ¿Los han visto alguna vez? Porque el alcohol adormece la mente racional y aquí es donde está la conciencia, la fuerza de voluntad, el dominio propio. Aquí es donde está el candado. Como esto está dormido, entonces los recuerdos de la mente emocional dicen, wow, está libre el camino. Vamos a darle expresión a lo que nos ha mantenido reprimido por mucho tiempo. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Vean lo que dice la Biblia. Dice la palabra de Dios, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo. O sea, la Biblia me está diciendo a mí que el silencio baja las defensas. Vean ustedes que está bien claro. El silencio enferma y el silencio entristece. Por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando. ¿No es esto que se pierden las defensas del organismo? Como el calor de verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Los efectos del silencio son claros. Toma tiempo para leer el libro de los Salmos y vas a encontrarte con tu dolor y con Dios. Y vas, hasta que tú encuentres las heridas de Dios, vas a encontrar a Dios mismo. Las emociones heridas que se entierran como las semillas bajo la tierra, en algún momento cosecharán cuando menos se les espera. Tú te observas a ti mismo y dices, bueno, la manera en que yo trato a mi hijo varón no me gusta a veces, porque soy muy controladora, soy muy asfixiante. Y es importante que tú te preguntes, ¿por qué soy asfixiante con mi hijo? Probablemente tiene que ver por la manera en que tú viste que tu mamá trataba a tu papá o a tus hermanos mayores. Pero hubo en la infancia alguien que te marcó y ahora el instinto de sobreprotección te hace pensar que reducirle su espacio es una expresión de amor y en el fondo no quieres asfixiarlo porque no quieres replicar lo que viviste desde tu primera familia, no quieres replicarlo en tu hijo. Veamos un testimonio y yo les pido permiso que si en algún momento nosotros escuchamos un vocabulario que no es el que nosotros acostumbramos, que no es el que nosotros creemos, pero debemos ser respetuosos. Cuando nosotros escuchamos a una persona herida, debemos darle licencia a esa persona herida para que destape la olla y abra su corazón como su corazón mejor se exprese. El siguiente testimonio, y voy a pedir si alguien me apaga las luces, por favor. El siguiente testimonio es de Jennifer Salinas. Ella es una boxeadora profesional boliviana y ella decidió romper el silencio. ¿Qué te atrajo a mí?
Fue mi ternura, mi inocencia, esa que Dios me dio, la misma sonrisa que mi madre acariciaba mientras cantaba una bella canción. ¿Qué te trajo a mí? Fue mi cabello, dulce voz, mi manera de reír. Respóndeme, inútil, ¿qué te atrajo a mí? Era solo una niña, quería jugar, ¿qué esperabas? Por Dios, tenía 5 años. Eres un patán y tu día llegará. ¿Sabes cuánto deseo hacerte lo que me hizo más? Escupirte, patearte, escucharte gritar, tatuarte en el rostro. Soy un criminal, ladrón, asesino, animal, violador. Maldito seas, hombre con poco valor. Pero gracias. Gracias por dejar una huella en mi memoria y a ti pude alcanzar la gloria. ¿Qué piensas ahora cuando me miras en la tele, en revistas, periódicos, motivando a las mujeres? ¿Te atraigo? ¿Te gusta lo que crecí un poco? Ahora soy mujer. Ya no soy aquella niña que engañó con mentiras. Me da rabia, me da asco acordar lo que me decías. ¿Me estás escuchando? Mira, te estoy hablando. Así como te miraba yo cuando me estabas violando. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? Lo tensa que me pusiste. Mis piernitas están apretadas y sin embargo, ¿viste? ¿Qué te trajo a mí? Dime para proteger a mis hijos de basuras como mente eres peligroso, un gran mentiroso. Mi familia te quiere. ¿Cómo es? Sí, me traumaste. Pienso en ti todos los días. Es por eso que sigo arriesgándome la vida. Así que gracias nuevamente. Te agradezco un pueblo entero. Fuiste parte de mi historia. Felicidades, maldito perro. Tú o tu raza merecen castigos severos. La cárcel para ustedes es un lujo, maldito pozo. ¿Sabes lo que yo haría si la ley estuviese en mis manos? Aprobaría la castración. A mí no hagan más daño. Gracias por violarme. Sí, gracias. Estuve a punto de matarme. No encontraba una salida, una respuesta. No entendía por qué me hiciste eso si eres solo una niña. Pero mírame ahora, una mujer boxeadora representando una. Sí, señor, soy la campeona. Peleo la pelea que no pude pelear antes, así que nuevamente muchas gracias por violarme. ¿Sabes? Peleas cuando estoy en mi camerino, reflexiono la razón por la que elijo este camino. Faltan 8, faltan 7, faltan 6, faltan 5. Ya quién está en ese cuarto ahí conmigo, tú. Y a tu lado la niña. Le pido a Dios que me dé sabiduría, fuerza, rapidez y que la victoria sea mía. Salina, ¿lista? Ya es hora de pelear. Miro a esa niña. ¿Me vas a acompañar? Salimos las dos agarradas de la mano y es por ella quien peleo año tras año. ¿Qué te atrajo a mí? Mañana por la tarde vamos a compartir otro método, otra terapia para darnos la licencia de, ya aprendimos, los recuerdos no pueden ser borrados, pero podemos despojar a los recuerdos de la capacidad de hacernos daño. Ustedes se han puesto a pensar, por favor, ven, ¿qué pasaría si yo hago esto aquí?
¿Verdad que no sigo? Se quema, se destruye. La Biblia tiene algo que enseñarnos a nosotros. Leemos nosotros en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Juan el Bautista estaba dentro del Jordán. Su primo Jesús estaba en la multitud. Juan el Bautista era el predicador que llamaría a las multitudes al arrepentimiento en preparación para la obra de su primo Jesús. Y él llamaba y decía: generación de víboras. A veces cuando uno lee las porciones de la Biblia dice: wow, eso suena bastante ofensivo para dirigirse a un auditorio. Pero lo que ni siquiera Juan el Bautista comprendía es que el bautismo tenía un significado mucho más grande que el que él sabía. Porque cuando se oye la voz, generación de víboras, vengan, arrepiéntanse. Así que allí hizo fila un hombre que mataba a sueldo, era un sicario. Allí había una mujer que tenía una lengua larga, que al morir iban a enterrar su lengua en un ataúd y su cuerpo en otro. Pero allí después de ellos dos vino su primo e hizo fila para ser bautizado. Ahora quiero que pensemos cómo los ángeles del cielo pensaron: están locos. Pero no solo eso, Juan el Bautista ve a su primo, él conoce que su primo ha sido una persona honorable, pero a la par de su primo está alguien que trabaja para el Imperio Romano y que roba dinero de la gente y es un abusador. Entonces Juan está desconcertado, así que bautizó a uno, bautizó al otro, y llegó el turno para que bautizara a su primo. Pero entonces él le dice a su primo: papaito, estás equivocado, perdóname, pero estás loco, ¿qué te pasó? ¿No has comido? ¿Estás mal de la cabeza? Tú no deberías de estar aquí. Entonces Jesús mira a los ojos a Juan el Bautista y le dice: primo, le dice, yo elegí venir a la tierra y yo vengo a formar parte de la generación de víboras para salvarla. Los ángeles en el cielo se quedan estupefactos. ¿Cómo? Si él ha dejado el trono blanco en el cielo y ha descendido para morir por los ingratos, por pecadores. Es así que en la Biblia se nos enseña que el bautismo representa que cuando una persona es sumergida en el agua, representa que esta persona acepta la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Repito, representa la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Cuando a mí me dicen que el bautismo representa una vida nueva, me la están enfocando en mí. Perdón, están desenfocados. El bautismo no representa mi vida nueva, representa que yo acepto la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Amén. Ahora, ¿y eso qué significa? Bueno, que cuando yo he sido bautizado y estoy aceptando a Jesús, entonces Él me capacita para poder enfrentar esas heridas y esos traumas que yo traigo desde la infancia. Y ahora voy a pedir que alguien me lea Gálatas 3:27. Por favor, Dieguito, ¿quieres venir aquí? Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Y es lo que quiero que necesitamos comprender. Cuando una persona es bautizada, como Jesús fue bautizado, esa persona es sepultada en una tumba líquida. Pero el agua no tiene ninguna virtud, no tiene ningún poder, no hay nada milagroso en el agua. El agua es un símbolo. Y Gálatas 3:27 dice qué es lo que ocurre cuando tú eres bautizado. ¿Qué ocurre? Y dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
De Cristo estáis revestidos. ¿De Amén. quién está revestido? De Cristo. De Cristo. Entonces, como estás revestido de Cristo, ya los traumas y las heridas de la infancia no te van a destruir. Es decir, habrá un proceso para recuperarse, una cicatrización que puede ser muy más pronta o más extensa. Pero lo importante es que ahora estás revestido ¿de quién? De Cristo. Y eso se logra a través de qué? Del bautismo. No te vayas, Diego. Yo quiero que terminemos. Noten bien, es las 9 de la noche con 1 minuto. Y nos hemos propuesto terminar a las 9 de la noche. Mañana vendremos más temprano a la iglesia. Tú te podrás ir esta noche a la iglesia y decirle a tu cuerpecito, te sacaron temprano de la iglesia. Te voy a dormir más temprano porque mañana te voy a levantar temprano para ir ¿a dónde? A la iglesia. No se oyó. ¿Ir a dónde? A la iglesia. A la iglesia. ¿A qué hora empezamos? Mañana a la mañana. A las 10 de la mañana nos vemos aquí y vamos a continuar con los temas de las clínicas. Pero yo quisiera, antes de irnos, nosotros hemos comprendido claramente que necesitamos un borrón y cuenta nueva. Eso lo hemos comprendido. Porque hay algo que hubo en nuestro pasado que nos ha venido haciendo daño y que también le ha causado daño a las personas que más amamos. Entonces queremos decirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo quiero prepararme para llegar a ser bautizado. Amén. Hay alguien aquí entre nosotros que quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero que Dios me ayude a prepararme para llegar a ser bautizado. Quiero ver su mano. Muy bien, hay un par de manos. Felicidades. Yo quiero orar por ustedes. ¿Ustedes me permitirían orar por ustedes? Está bien. No les voy a poner que hablen, no van a cantar, solamente me van a dejar orar a mí por ustedes. ¿Puede ser posible? ¿Qué tal si se acercan? Pero también entre nosotros hay personas que quieren decirle al Señor, Señor, yo ya fui bautizado, pero esta noche yo quiero volver a confirmar, porque he comprendido que he sido revestido de Cristo desde que yo fui bautizado. ¿Quieren ponerse de pie y oramos juntos?